Despierta, como cada día, abre los ojos y ve su habitación, la misma pared, la misma ventana, la misma luz entrando desde el mismo ángulo. Todo exactamente donde debería estar, sólido, real, incuestionable. Pero hoy algo es diferente. Una pregunta que nunca antes se había formulado emerge desde algún lugar profundo. ¿Por qué sé que esto es una pared? No cómo sé, eso es fácil, la tocó 1000 veces, sino por qué. ¿Qué hace que este patrón particular de sensaciones visuales y táctiles se convierta en pared en su mente? Y de repente, como efecto dominó, todo lo sólido comienza a temblar. La silla es silla porque aprendió a llamarla así. El tiempo es tiempo porque heredó esa forma de estructurar experiencia. Incluso su nombre, ese sonido que define quién es algo que otros le pusieron. Y entonces la pregunta más perturbadora: ¿cuánto de lo que llama realidad está realmente ahí afuera? ¿Y cuánto es construcción compartida que todos acordamos llamar real? ¿Cuánto es percepción directa y cuánto es interpretación heredada? ¿Dónde termina el mundo y dónde comienza el sistema de significados que proyectamos sobre él? Nietzsche hacía estas preguntas cuando nadie las hacía. Un siglo antes de Matrix, de realidad virtual, de simulaciones computacionales. Sin esas metáforas tecnológicas, solo con su capacidad brutal de ver a través de lo que todos asumen sin cuestionar, y lo que vio lo horrorizó y lo liberó simultáneamente. Vio que no hay hechos, solo interpretaciones. Esa frase simple demolía toda la estructura del pensamiento occidental. Porque si no hay hechos, cosas objetivas independientes de interpretación, entonces, ¿qué hay? Solo perspectivas, solo miradas, solo construcciones. Y la realidad objetiva que todos asumen es consenso, acuerdo colectivo de interpretar ciertos patrones de ciertas formas. No estaba diciendo que el mundo físico no existe, eso sería idealismo simple. Estaba diciendo algo más sutil, que lo que llamamos mundo, con todas sus categorías, significados, valores, es construcción humana proyectada sobre sustrato que nunca conocemos directamente. Como Matrix pero sin arquitecto intencional. Matrix que construimos colectivamente, sin darnos cuenta, generación tras generación, y la mayoría vive toda su vida sin notarlo, porque la construcción es tan completa, tan convincente, tan compartida que parece naturaleza, parece que las cosas son así, que las categorías que usamos, bueno y malo, verdadero y falso, real e ilusorio, están en el mundo, no en nuestras cabezas, que descubrimos realidad en lugar de crearla. Pero hay momentos de grieta, momentos donde el sistema se vuelve visible, como glitch en Matrix, cuando viajas a cultura muy diferente y ves que lo obvio aquí es absurdo allá. Cuando estudias historia y ves que verdades eternas de una época son herejías de otra. Cuando experimentas estados alterados de conciencia y el mundo entero se reorganiza según nueva lógica. Esos momentos son peligrosos, porque una vez que ves la construcción como construcción, no puedes desverla. Es como descubrir que tu casa tiene paredes de cartón pintadas para parecer concreto. Todavía funcionan como paredes. Puedes vivir en la casa, pero nunca más parecen tan sólidas. La ilusión de solidez se rompió, y Nietzsche vivió perpetuamente en ese estado posgrieta, donde todo lo que otros tomaban como sólido se revelaba como construcción, donde cada verdad se mostraba como perspectiva temporal, donde toda moral se desnudaba como estrategia de poder. Esto no era cinismo, era visión penetrante de cómo realmente funciona lo que llamamos realidad, y esa visión lo aisló porque pocos podían seguirlo ahí. Antes de pensar,
ya hablas. Antes de elegir palabras, las palabras ya te eligieron, porque naciste en lenguaje existente, y ese lenguaje no es neutral. Cada palabra carga historia, valores, forma de ver. Cuando aprendes lenguaje, estás absorbiendo visión de mundo completa. Estás siendo programado. Nietzsche veía el lenguaje como la matrix más fundamental, más básica que cualquier ideología específica, porque el lenguaje estructura cómo puedes pensar. Las categorías disponibles en tu lengua limitan qué distinciones puedes hacer. Los conceptos heredados determinan qué puedes notar. Antes de cualquier pensamiento individual, el lenguaje ya dibujó el mapa, y el lenguaje opera mediante metáforas olvidadas. Cada concepto abstracto comenzó como metáfora concreta que después se solidificó. Comprender es agarrar con la mano. Concepto es cosa concebida. Pero olvidamos los orígenes metafóricos y tratamos los conceptos como si reflejaran realidad directamente, como si verdad fuera cosa que existe ahí afuera esperando ser descubierta, pero verdad es constructo. Nietzsche rastreaba su genealogía, cómo surgió, qué funciones cumplió, por qué se valoró, y veía que verdad no es correspondencia neutral entre pensamiento y realidad, es herramienta de poder. Las sociedades estables necesitan verdades compartidas. Entonces construyen sistemas, religión, ciencia, ley, que determinan qué cuenta como verdadero. Y esos sistemas se autoperpetúan mediante el lenguaje. Cuando hablas dentro de sistema, tus mismas palabras refuerzan el sistema. Cuando dices, esto es verdad, estás asumiendo que verdad es categoría válida. Cuando dices, eso es inmoral, estás asumiendo que hay moral objetiva. El lenguaje te hace cómplice de la construcción que describe. Por eso Nietzsche escribía de formas tan extrañas, aforismos, metáforas, contradicciones deliberadas. No era falta de rigor, era intento de escapar de la matrix del lenguaje filosófico tradicional. Ese lenguaje, con sus definiciones, sus argumentos lógicos, sus sistemas, ya asume demasiado. Ya está dentro de la construcción. Para señalar hacia afuera de la construcción, necesitas lenguaje diferente. Y esto explica por qué es tan difícil comunicar experiencias que rompen el sistema. Experiencias místicas, estados psicodélicos, insights profundos, no porque sean inefables misteriosamente, sino porque el lenguaje disponible ya está estructurado por la construcción normal. Intentar describir lo que está fuera con palabras que están dentro es como intentar describir color a quien nació ciego. Pero el lenguaje no solo limita, también posibilita. Porque puedes usar lenguaje creativamente, puedes torcer metáforas, crear conceptos nuevos, combinar palabras de formas que abren posibilidades no vistas. Poeta hace esto, filósofo original hace esto. Cualquiera que realmente piensa, en lugar de solo repetir, hace esto. Usa lenguaje contra sí mismo para señalar más allá de sí mismo. Nietzsche llamaba a esto filosofía con martillo. No para destruir, sino para testear. Golpeas conceptos para ver si suenan huecos, y la mayoría suenan huecos, porque son construcciones sin fundamento sólido. Son ídolos en su lenguaje, que pretenden solidez pero son frágiles, y cuando los golpeas suficientemente fuerte, se quiebran. Y ves que no había nada sólido debajo, solo más construcción. Pero esto no lleva a nihilismo paralizante, lleva a libertad creativa. Si el lenguaje no refleja realidad, sino que construye realidad, entonces puedes construir diferente. Puedes crear nuevos conceptos, nuevas metáforas, nuevas formas de hablar que abren posibilidades que el viejo lenguaje ocultaba. Puedes ser arquitecto consciente en lugar de habitante inconsciente de matrix lingüística. Y aquí está la práctica.
Presta atención a tu lenguaje. Nota cuando usas palabras sin pensar qué significan. Cuando asumes categorías sin cuestionar si son las únicas posibles. Cuando repites frases hechas sin examinar las asunciones que cargan. Cada vez que notas esto, estás viendo el código. Y ver el código es primer paso para reescribirlo. Pero el lenguaje solo es una capa de Matrix. Hay otra más insidiosa, el consenso social sobre qué es real, qué es importante, qué es posible. Y ese consenso tiene guardianes. No conspiración organizada, sino función social. Roles que personas ocupan sin necesariamente entender que están guardando algo. Nietzsche identificaba especialmente a los sacerdotes. No solo religiosos, sino cualquiera que administra la verdad. Académicos que determinan qué conocimiento es legítimo. Científicos que definen qué preguntas merecen investigación. Periodistas que deciden qué noticias son importantes. Todos cumplen función similar: mantener los límites de lo pensable, y lo hacen mediante mecanismos sutiles. No censura directa, aunque eso también existe, sino algo más efectivo: ridículo, exclusión, diagnóstico. Si dices algo fuera del consenso, no te matan, te llaman loco, te excluyen de conversaciones serias, te diagnostican. Y esa amenaza de exclusión mantiene a mayoría dentro de líneas aceptables. Nietzsche experimentó esto en carne propia. Sus ideas eran demasiado radicales, entonces fue ignorado, malinterpretado, eventualmente declarado loco. No porque sus argumentos fueran débiles, sino porque amenazaban la construcción compartida. Y la construcción se defiende, no conscientemente, sino mediante respuestas automáticas del sistema social. Y los guardianes no son necesariamente maliciosos. Mayormente creen que están protegiendo la verdad, la razón, la cordura. No ven que están protegiendo una construcción particular, porque desde dentro de la construcción, ella parece ser la realidad misma. Solo desde afuera o desde grietas ves que es construcción. Y pocos llegan a esa perspectiva. El sistema también ofrece recompensas por conformidad, estatus, pertenencia, certeza. Si aceptas el consenso, tienes comunidad, sabes tu lugar. Tienes respuestas a las grandes preguntas, pero si lo cuestionas radicalmente, pierdes todo eso. Te vuelves outsider. Y la mayoría prefiere la comodidad de la ilusión compartida sobre la incomodidad de la verdad solitaria. Por eso las revoluciones de pensamiento son raras. No porque la gente sea estúpida, sino porque el costo de salir del consenso es alto. Y los beneficios son inciertos. Mejor quedarse dentro, donde al menos hay compañía, aunque esa compañía sea de otros prisioneros que no saben que son prisioneros. Pero los guardianes tienen punto débil. No pueden refutar lo que no pueden comprender. Si hablas lenguaje completamente fuera de su marco, no pueden argumentar contra ti. Solo pueden señalarte y decir, eso no tiene sentido, pero su incapacidad de comprensión no prueba que estés equivocado, solo prueba que estás fuera de su Matrix. Nietzsche usaba esto estratégicamente. Escribía de formas que los guardianes académicos no podían procesar. No era tratado filosófico sistemático, era aforismos, poesía, drama. Y cuando los académicos decían, esto no es filosofía seria, él podía responder exactamente, no estoy jugando tu juego, estoy jugando otro. Y esto abre posibilidad. No necesitas convencer a los guardianes, no necesitas permiso del sistema para pensar fuera de él, puedes simplemente pensar. Y si lo que piensas no cabe en categorías disponibles, tanto mejor. Significa que estás tocando algo que el sistema no capturó aún. Y eso, para Nietzsche, es donde vive el pensamiento real.
Pero también advertía, el sistema no te dejará ir fácilmente. Internalizaste sus voces. Cuando piensas fuera del consenso, hay parte de ti que inmediatamente dice, eso es absurdo, o eso es peligroso, o eso es irresponsable. Esa es voz del guardián interno, y debes reconocerla como lo que es, mecanismo de control, no verdad objetiva. Pero Nietzsche iba más profundo. No solo decía que nuestras ideas sobre realidad son constructos, decía que la realidad misma, tal como la experimentamos, es interpretación activa. No hay percepción pasiva de cosas como son. Hay construcción activa de mundo mediante imposición de patrones, categorías, significados. Tu cerebro no recibe realidad, la genera, usando datos sensoriales. Sí, pero procesándolos mediante filtros, expectativas, conceptos heredados. Lo que ves no es lo que está ahí, sino interpretación de señales ambiguas según marcos que aprendiste. Y esos marcos son culturalmente específicos, históricamente contingentes, personalmente únicos. Por eso diferentes personas en misma situación la experimentan diferente. No solo la interpretan diferente después, la viven diferente. Porque la experiencia misma es interpretación. No hay experiencia cruda que después interpretamos. La interpretación es constitutiva de la experiencia. Sin interpretación no hay experiencia, solo caos sensorial sin sentido. Y esto significa que cambiar interpretación cambia realidad, no realidad física. La roca sigue siendo roca, pero realidad vivida. La roca puede ser obstáculo o puede ser belleza dependiendo de marco interpretativo. ¿Y cuál de esas dos es la realidad de la roca? Depende de quien pregunta. No hay respuesta independiente de perspectiva. Nietzsche lo expresaba. No hay fenómenos morales, solo interpretaciones morales de fenómenos. Un acto no es bueno o malo en sí mismo. Es interpretado como bueno o malo según marco moral que aplicas. Y diferentes marcos dan evaluaciones diferentes. Entonces, la bondad o maldad no está en el acto, sino en la interpretación. Esto no es relativismo simple. No dice, todo es igualmente válido. Dice algo más complejo. Todas las interpretaciones son interpretaciones, pero algunas son más poderosas, más útiles, más afirmativas de vida que otras. Puedes evaluar interpretaciones por sus efectos, no por su correspondencia con realidad objetiva imposible de acceder. Y aquí está el poder. Si realidad es interpretación, entonces puedes cambiar realidad cambiando interpretación. No mágicamente haciendo que rocas desaparezcan, sino transformando significado de situaciones. Lo que era tragedia puede reinterpretarse como oportunidad. Lo que era fracaso puede verse como aprendizaje, no negación, sino reenmarcado. Pero el reenmarcado no es arbitrario. No puedes simplemente decidir que veneno es alimento. Hay límites impuestos por realidad física y biológica, pero dentro de esos límites hay espacio enorme para interpretaciones diferentes, y la mayoría vive con interpretaciones heredadas sin explorar las alternativas disponibles. Nietzsche practicaba esto con su propia vida. Su enfermedad podía ser maldición. Él la reinterpretó como maestra. Su soledad podía ser fracaso social. Él la reinterpretó como condición necesaria para pensamiento original. Su sufrimiento podía ser injusticia. Él lo reinterpretó como forja. No negaba los hechos, transformaba su significado. Y esto es diferente de pensamiento positivo superficial. No es fingir que todo está bien, es reconocer que bien y mal son interpretaciones que aplicamos, no propiedades inherentes de situaciones. Y que podemos elegir interpretaciones que nos empoderen en lugar de interpretaciones que nos victimicen.
Esa elección es libertad fundamental, pero requiere responsabilidad total, porque si tú interpretas tu realidad, entonces no puedes culpar a realidad por cómo te sientes. No puedes decir, la situación me hizo sentir así. La situación es neutra. Tu interpretación generó el sentimiento, y esa interpretación es tu responsabilidad. Libertad e interpretación y responsabilidad son inseparables, y esto lleva a pregunta práctica. ¿Qué interpretaciones habitas? ¿Las elegiste conscientemente o las heredaste automáticamente? ¿Te sirven o te limitan? ¿Afirman tu vida o la niegan? Porque si son heredadas e inconscientes, estás viviendo en Matrix diseñada por otros. Pero si son elegidas conscientemente, estás siendo arquitecto de tu propia realidad experiencial. Pero hay momento crucial que Nietzsche describe, cuando ves la construcción como construcción por primera vez, cuando el velo cae, cuando Matrix se vuelve visible. Ese momento es simultáneamente liberador y aterrador, porque pierdes la seguridad de creer que sabes cómo son las cosas. Puede venir de muchas formas. Crisis que destruye tus certezas, experiencia que no cabe en tus categorías, encuentro con perspectiva radicalmente diferente que muestra que tu obvio no es universal, o simplemente momento de claridad donde ves que todo lo que asumías era construcción frágil sostenida por consenso. Y ese momento trae vértigo, porque si no hay piso sólido de realidad objetiva, ¿en qué te apoyas? Si todas las verdades son interpretaciones, ¿cómo sabes qué hacer? Si la moral es construcción, ¿qué te impide hacer cualquier cosa? Estas preguntas pueden paralizar. Por eso muchos que tocan este insight se retiran rápidamente de vuelta a la ilusión. Nietzsche llamaba a esto nihilismo, pero distinguía dos tipos: nihilismo pasivo y nihilismo activo. El pasivo dice, nada es real, nada importa, ¿para qué intentar? Se rinde ante el vacío, pero el activo dice, nada está dado, todo es posible, puedo crear. Se emociona ante el vacío porque ve espacio para creación. El pasivo ve destrucción, el activo ve liberación. Misma comprensión, que la realidad es construcción, pero respuestas opuestas, y la diferencia no está en la lógica, sino en la vitalidad. El que tiene fuerza vital ve oportunidad donde el débil ve amenaza. No juicio moral, sino observación de temperamentos. Y Nietzsche proponía que el momento de ver Matrix es oportunidad de devenir quien realmente eres. Porque mientras creías en realidad dada, tenías que conformarte a ella. Pero cuando ves que es construcción, puedes preguntar, ¿qué construcción elijo habitar? ¿Qué realidad quiero crear? ¿Qué valores quiero vivir? Pero cuidado, este no es individualismo superficial de haz lo que quieras. Es responsabilidad radical de crear valores que afirmen vida, y eso requiere criterio. No puedes simplemente adoptar nihilismo pasivo y decir, elegí no valorar nada, porque eso es muerte, no libertad. La libertad real es capacidad de crear valores auténticos, no ausencia de valores. Y aquí está la prueba. Los valores que creas, los vivirías si tuvieran que repetirse eternamente. Afirman tu vida tan completamente que dirías sí a su retorno infinito. O son compromisos, adaptaciones al consenso, formas de encajar que secretamente resientes. Solo lo primero es creación auténtica. Lo segundo es todavía vivir en Matrix, aunque pretendas haber salido. Nietzsche sabía que pocos salen realmente. La mayoría tiene momentos de duda seguidos de regreso rápido a certezas cómodas. Y está bien. No todos deben ser revolucionarios de conciencia. Pero para quien realmente ve, para quien no puede desver, no hay regreso, solo hay adelante.
hacia territorios sin mapas donde tú eres cartógrafo. Y ese territorio es solitario, porque no puedes compartir completamente la visión con quienes siguen dentro. Tus palabras suenan extrañas, tus valores incomprensibles, tus acciones inexplicables, no por superioridad, sino por diferencia de perspectiva. Como intentar describir vista desde montaña a quien nunca salió del valle. Pero la soledad viene con regalo, autenticidad. Ya no vives performando para audiencia externa. Ya no necesitas aprobación del sistema porque ves el sistema como construcción. Puedes simplemente ser, crear, experimentar según tu propia brújula interna. Y esa libertad, aunque solitaria, es más valiosa que toda la compañía dentro de Matrix. Y finalmente, Nietzsche señala hacia posibilidad más radical. No se trata de destruir toda Matrix y vivir en caos puro. Se trata de convertirte en arquitecto consciente de tu propia Matrix, de construir interpretaciones, valores, significados deliberadamente en lugar de heredarlos pasivamente, porque necesitas estructura. No puedes vivir en interpretación puramente fluida. Necesitas estabilidad suficiente para funcionar, pero la diferencia está en la conciencia. ¿Habitas estructura sabiendo que es construcción temporal o la confundes con realidad absoluta? La primera es maestría, la segunda es esclavitud. Nietzsche lo expresaba como dar estilo a tu carácter, como artista da estilo a obra, no dejando que caos reine, sino imponiendo forma elegida, pero forma que emerge de tu naturaleza única, no copiada de modelos externos. Forma que expresa tu fuerza vital particular, no adaptación a expectativas ajenas. Y esto requiere conocerte brutalmente, ver tus impulsos, tus patrones, tus fortalezas y debilidades. No para juzgarlos, sino para trabajar con ellos. Como escultor, trabaja con vetas de mármol, no contra ellas, sino con ellas, creando forma que honra el material mientras lo transforma en algo que no existía antes, pero también requiere experimento constante, porque no hay manual, no hay forma correcta de hacer esto. Solo hay tu proceso único de descubrir qué construcciones funcionan para ti, qué interpretaciones te dan vida, qué valores puedes vivir auténticamente, y solo descubres eso intentando, fallando, ajustando, intentando otra vez. Nietzsche vivía esto en su filosofía. Cada libro era experimento, cada estilo diferente, porque no estaba construyendo sistema para ajes, sino explorando posibilidades para sí mismo. Y esa exploración es modelo, no para copiar sus conclusiones, sino para copiar su método, experimento radical con formas de pensar y vivir. Y lo que creas no necesita ser perfecto, puede ser contradictorio, provisional, extraño, porque es tuyo. No necesita aprobación externa, no necesita encajar en categorías existentes. Solo necesita afirmar tu vida, expresar tu verdad, permitirte crecer. Esos son únicos criterios que importan. Y aquí está la libertad final. Cuando construyes conscientemente, puedes también destruir conscientemente. Si una interpretación ya no sirve, puedes soltarla. Si un valor se volvió jaula, puedes dejarlo. No estás atado a ninguna construcción porque sabes que todas son construcciones. Eres fluido, adaptable, siempre en proceso de devenir. Pero esto viene con soledad específica, porque los que habitan Matrix inconsciente tienen compañía de millones. Todos comparten misma ilusión, pero el que construye conscientemente está solo en su construcción, única. Nadie más habita exactamente tu Matrix, y esa es realidad de autenticidad, soledad estructural compensada por integridad profunda. En aquella mañana donde todo lo sólido comenzó a desvanecerse, la persona enfrentó elección, refugiarse de vuelta en certezas heredadas o caminar hacia territorio desconocido donde todo debe construirse nuevo.
La mayoría elige lo primero. Pocos eligen lo segundo. Y los que eligen no pueden explicar completamente por qué. Nietzsche no te promete que salir de Matrix sea cómodo. Te promete que es auténtico, que vivirás tu vida en lugar de vida diseñada por consenso de muertos, que crearás valores en lugar de heredarlos, que serás causa en lugar de efecto. Y esa promesa es suficiente para algunos, aterradora para la mayoría. La Matrix no está afuera, está en cada palabra que hablas sin pensar, en cada valor que asumes sin cuestionar, en cada interpretación que aplicas automáticamente. Es red invisible que construimos colectivamente y que después nos aprisiona individualmente. Y solo viéndola puedes elegir conscientemente qué hacer con ella. Y la elección no es una vez, es constante. Cada momento puedes volver a caer en automatismo de la construcción heredada, o puedes despertar otra vez, ver qué estás construyendo y elegir qué construyes. Esa práctica, ese despertar repetido, es lo que Nietzsche llamaba filosofía vivida. No teoría, sino arte de existir. Nietzsche te deja con pregunta que no tiene respuesta correcta. ¿Quieres seguir en Matrix familiar donde sabes las reglas? ¿O quieres arriesgar todo por posibilidad de crear tu propia realidad? Ambas son válidas, pero solo una es realmente tuya, y solo tú puedes saber cuál, porque esa elección misma es el test de autenticidad. La realidad no está ahí afuera esperando ser descubierta, está aquí adentro esperando ser creada, no arbitrariamente. Hay límites, pero creativamente. Y tú eres simultáneamente prisionero de Matrix colectiva y arquitecto potencial de tu propia visión. ¿Cuál de esos dos eres en este momento? Depende solo de tu conciencia y tu coraje. Suscríbete a Sueño Vivo y activa las notificaciones, porque cada video es píldora roja ofrecida. Cada idea es invitación a ver la construcción como construcción. Cada reflexión es práctica de despertar del sueño consensual. Matrix es real, pero también es opcional. Lo verás, y si lo ves, ¿qué harás? La elección, como siempre, es tuya. Y esa elección te define más que cualquier respuesta que elijas.